Hola, bienvenidos otra vez al curso de Introducción al Ministerio, clase 8. Hoy seguimos con el ministerio de Pablo y queremos analizar algunos métodos y estrategias que usó Pablo en su ministerio global. La primera pregunta que surge hoy es ¿a quién iba Pablo? Quiero compartir algunos pasajes aquí que tienen que ver con esa pregunta. Al principio pensaríamos nosotros que Pablo sería ideal para los judíos, porque se preparó como judío, era fariseo, avanzaba muy bien en esa profesión, estudió con uno de los rabís más famosos, Gamaliel. Parecería que él sería excelente para los judíos, pero muy temprano en su ministerio, cuando Cristo le enfrentó en el camino a Damasco, le dio la idea de ir a los gentiles. Y hay tres pasajes aquí que mencionan eso, realmente cuatro, algunos son muy parecidos. En Hechos 26, si quieren mirarlo, estamos con la defensa de Pablo frente a Berenice y Agripa, y Pablo está contando la historia de su conversión, y empezando en versículo 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces vemos aquí que Pablo repasa la comisión que le fue dada por Cristo. Y dice que, bueno, mi misión principalmente es anunciar a Cristo, pero enfocándome más en los gentiles. Y vemos en paréntesis las otras dos ocasiones de su conversión que menciona esa comisión. También en Gálatas 2, Pablo lo menciona para confirmar cuál es su ministerio y cuál es de Pedro. Dice en versículo 7, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, los gentiles, los no circuncidados, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces Pablo lo afirma aquí, aunque soy judío, aunque trabajaré algo con judíos, mi misión principal es a los gentiles. Entonces vemos que él lo hizo de esa forma. Vamos a tomar un ejemplo más de Hechos, capítulo 13. Dos pedazos de esa historia. Está en su primer viaje misionero y empezando en versículo 14, dice, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga el día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga
mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, el resto de aquí hasta 43, más o menos, es el discurso que Pablo dio a los judíos en la sinagoga. Y esto es algo que hacía muchas veces, como ven en los otros pasajes de capítulo 14, 17 y 18. Era su patrón ir primero a las sinagogas, pero después, ¿qué pasaba si los judíos no escuchaban o rechazaban el mensaje, ¿no? Entonces vamos a comenzar otra vez en Hechos 13. A ver, en 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y después habla del rechazo de los judíos. Entonces este patrón era muy típico para Pablo. Aunque era misionero a los gentiles primero, también quería dar la oportunidad a los judíos. Entonces empezaba con ellos, y a veces era un grupo mixto después de un tiempo de judíos y gentiles, y cumplía ambas misiones. Y a veces los judíos lo rechazaban y después iban a los gentiles. Entonces, ¿cómo se organizó Pablo en esta misión a los gentiles? Estaba trabajando, ¿se acuerdan?, en un mundo conquistado por los romanos, en la Pax Romana, la famosa ahí, que duró varios siglos. Creo que fue el mejor tiempo posible para difundir el Evangelio. Por supuesto, Dios sabía qué iba a hacer y por eso ordenó las cosas como hizo. En el caso de Pablo, él trabajaba más en términos de provincias que de ciudades. O sea que pensaba de forma grande al principio, miraba una provincia, después analizaba las ciudades más importantes y después planeaba su trabajo en base a eso. En ese entonces había 4 provincias mayores a que se dedicaba Pablo con sus esfuerzos, él y los que trabajaban con él: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia. Y en 10 años, vemos en la Biblia, estableció la iglesia fuertemente en esas 4 provincias. Eso es impresionante. Vayan por favor conmigo a Romanos 15. Y dice así, esto es hacia el final de su ministerio, hacia el final de su vida. Y miren lo que dice Pablo acerca de los resultados de su trabajo. Dice en 19, empezando en 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que, escuchen esto, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿se acuerdan del mapa que miramos hace un par de clases? Ese mapa enorme del mundo romano en que vivía Pablo. Jerusalén en un rincón ahí abajo al sureste,
y después Italia y Roma y España más al oeste. Dice que él ha predicado el Evangelio en toda esa región, y no solamente predicado una vez al pasar, dice que lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ahora, piensen en eso. Cuando pensamos en nuestros ministerios, plantar iglesias, nuestras misiones, podemos decir lo mismo, que hemos llenado hasta nuestra ciudad con el Evangelio de Cristo. A veces pasa que años pasamos en el mismo lugar y ni la gente de la misma cuadra en que estamos nos conoce o qué estamos haciendo, o quizás ni la ciudad entera. Dice, ¿y quién es esa? Ustedes son nuevos aquí, no hemos estado aquí 30 años, 50 años, 100 años. Bueno, nunca escuché de ustedes. Pablo dice, he llenado toda esta región con el Evangelio de Cristo. Y en 23 dice, ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Y después sigue con los planes, y no sabemos si los logró o no, eso de ir a España. Es posible. Pero miren otra vez, 23, no teniendo más campo en estas regiones. Ya hice todo el trabajo aquí. Así que se organizó bien, fue inteligente y sabio en cómo planeó, y vamos a mirar más detalles de cómo lo hizo. ¿Okay? Este detalle es uno de los importantes, que tenía una estructura romana que lo bendecía en términos de transporte, en términos de autoridad, en términos de paz en la ciudad, de protección a veces de otros. Entonces, él a veces aprovechaba la administración romana, la organización de ellos, para poder trabajar más eficazmente. A veces iba a puntos donde había fuertes militares de los romanos. Eso les servía de protección a veces, como vemos en Hechos 22, ¿sí? Cuando fue rescatado de los judíos por los romanos. Y también eran centros de población, porque los romanos estaban ahí, había ciudades que ayudaban o recibían a los romanos y les vendían cosas. Pues Pablo aprovechaba esos centros también. Entonces, mirando esas 4 provincias, quería trabajar en ciertos tipos de centros. Uno, por ejemplo, el centro de civilización griega. Aunque el poder era de los romanos y había un idioma latín muy usado, igual la civilización, la cultura que predominaba era la cultura griega, y muchos hablaban griego como idioma principal. Entonces, esa combinación de cultura griega dentro de la estructura romana le daba mucho campo a Pablo para trabajar. Y vemos en sus prédicas y en sus actividades tomaba en cuenta ambas cosas, ¿sí? Las autoridades romanas y también la influencia griega, hasta en las prédicas que hizo Pablo, citando los poetas de ellos y otras cosas también. También elegía trabajar en centros de influencia judía. En la dispersión que siguió, pues había muchos judíos en muchas ciudades del mundo. Entonces él, conociendo esa estructura judía como la sinagoga, negocios, prácticas, etcétera, la ley, él aprovechaba esos también y se sentía en casa en los centros judíos también. Y también elegía centros de comercio mundial. Él sabía dónde estaban los caminos principales que pasaban por todas las provincias. Él sabía dónde pasaba la mayor cantidad de tránsito, dónde se vendían mejor. ¿Se acuerdan que él trabajaba haciendo carpas y vendiéndolas? Entonces tenía que saber algo de comercio y los centros para poder vender su trabajo. Y aplicó ese conocimiento también a su ministerio, sabiendo dónde había centros comerciales. Así que muy sabio, otra vez Pablo, analizar y planear, organizar no es contra Dios, solo que no debemos confiar más en nuestra organización que la guía de Dios. Pero bajo la guía de Dios es perfecto planear y queremos aprovecharlo.
Entonces Pablo miró, trabajó en 4 provincias. Dentro de las provincias elegía centros de varios tipos que atraía a la gente que podía aprovechar. Y después, dentro de esas ciudades, de esos centros, él empezó a establecer sus iglesias. Y las iglesias funcionaban también como centros religiosos nuevos de donde podía trabajar y expandir el evangelio, ¿ok? Entonces los ubicaba siempre en lugares geográficos importantes de cada provincia. Si miran el mapa de sus viajes misioneros, ven que las ciudades que elegía eran ciudades grandes, donde pasaba mucha gente. Entonces él establecía sus iglesias en lugares importantes geográficos. Después, esos lugares eran luces a los que vivían en el barrio, en la ciudad, y después podían salir con el mensaje del Evangelio a las afueras de la ciudad y el campo alrededor de la ciudad. Y así podía decir Pablo que él llenaba cada región con el Evangelio, porque sabemos que con esto, y vamos a hablar más de esto después, sabemos que al hacer este trabajo entrenaba a otros como Timoteo, Tito, Silas, etc. Y fueron ellos que al entrenarlos, él mandaba a las afueras y a los campos alrededor de sus ciudades. Y así con mucha gente, me imagino, hombres y mujeres. Así que nivel de provincia, nivel de centros, nivel de ciudades importantes, y de ahí para afuera otra vez, como tirar una piedra en la pileta y las olitas salen ya expandiéndose, tocando toda la provincia. Y así trabajó. También notamos que en el ministerio de Pablo, él variaba su prédica según la audiencia. Esto es algo que ustedes pueden hacer más bien como tarea, pero por ejemplo, miren la diferencia entre estas charlas aquí. La charla, por ejemplo, a los judíos en Antioquía de Pisidia, en una sinagoga, mayormente judíos ahí, ¿qué hace? Recita una gran parte de la historia de los judíos, del pacto de Abraham, de hechos importantes aceptados por ellos, y así le escuchaban y le aceptaban, por lo menos al principio, ¿sí? Entonces ese mensaje tuvo un sabor judío, definitivamente. Pero después, cuando está en Listra, en 14, él sabe que ellos no tienen conocimiento de la historia judía, y si lo tuvieran quizás no les importaría. Entonces Pablo habla del mundo alrededor de ellos, ni menciona a Cristo en esto, ¿sí? Pero habla del Dios que creó todo, etc. Y trata de por lo menos entrar con puntos que ellos saben o que conocen, con que pueden conectar ellos. Y después, cuando va a Atenas, en capítulo 17, está hablando con otros gentiles educados de filosofía, de religiones, de varias ideas bastante abstractas. Entonces fue otro tipo de sermón, y aquí es donde cita un poeta de ellos y habla de sus dioses que le rodean, y habla del Dios desconocido que creó el mundo y todo lo que ven, que está ahí cerca de cada uno de ellos. Y otra vez, no menciona a Cristo directamente, eso deja para después. Así que es importante ver que Pablo no fue con un mensaje solamente en un paquete, en una caja, para repetir siempre. Él conocía bien el Evangelio y las profecías del Antiguo Testamento, y podía aplicar todo eso a sus audiencias cuando llegaba a cada uno, ¿sí? Y así trabajaba por muchos años, como quizás 30 años de algunas formas, ¿ok? Y les dejo picando esta pregunta al final aquí, que vamos a volver a tocar: ¿cuáles son temas significativos para tratar dónde están ustedes? ¿Sí? Como Pablo adaptó su mensaje, pues ¿cuál sería un mensaje eficaz que llega a las audiencias donde viven ustedes? ¿Ok? Volveremos a ese punto. Dentro de todo esto, por supuesto, fue guiado por el Espíritu. Pablo sí planeaba
y vemos eso, que en su organización, pero también escuchaba al Espíritu Santo. Y a veces eso producía confusión. Vamos a mirar en Hechos 16, 6 al 10. Escuchen esto aquí. Un momento, a ver. Hechos 16 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, imagínense que son Pablo y sus compañeros aquí, como Lucas quizás, que se unió aquí en versículo 10. Están buscando predicar el Evangelio, obedeciendo lo que Cristo dijo en Mateo 28, y quieren ir a ciertos lugares. Han ido ya más en el mapa al este, ¿sí? Han intentado ir al norte y al sur, y dice que 2 veces el Espíritu Santo les prohibió ir. Si soy Pablo, estoy pensando, pero Señor, ¿qué quieres? ¿Que me mandaste a predicar? Estoy aquí tratando de predicar y no me permites ir. Tu Espíritu me está parando. ¿Qué pasa aquí? ¿Estaba equivocado? ¿Escuché mal? ¿Qué está pasando? Y si uno mira el mapa, ve que ahora en Troas, él está sobre la orilla básicamente del mar. No puede ir para el norte, para el sur, para el este, y al oeste queda el mar. Entonces, ¿qué? Y ahí es cuando recibe la visión en el sueño para poder ir a Macedonia. Y entonces lo que hace, y tiene muy buenos resultados en Macedonia, en esta parte. Entonces, no sabemos lo que hubiera pasado con el plan de Pablo en Bitinia, por ejemplo, o en, ¿dónde? En Asia, ¿sí? Porque no resultó eso. Quizás en otro momento él volvió a esos lugares con éxito, pero aquí vemos 2 puertas cerradas. Él fue atento, estuvo atento a la palabra del Señor y tuvo gran éxito en Macedonia. Y así nos pasa también. Pensamos que vamos bien en cierto lugar, cierto ministerio, cierta actividad, y parece que no da resultados. Quizás en vez de desanimarnos debemos decir, ok, pensé que era lo que quería Señor, pero muéstrame dónde me quieres. Y el Señor, si le preguntamos eso, nos va a mostrar qué quiere que hagamos, ¿sí? Hay que estar atentos y obedientes a lo que Él hace. Entonces vemos que cuando seguimos la guía de Dios da resultados, aunque no siempre son los resultados que hemos pensado antes o que hemos anticipado. Bueno, hemos mirado pues algo breve del ministerio de Pablo, de su ministerio a los gentiles, de su enfoque en provincias, en ciudades importantes, en centros de varios tipos, y usar esos centros como luces para proyectar el Evangelio a todas partes. Y vemos que tuvo mucho éxito en su ministerio, que había llenado toda la región con el Evangelio de Cristo. Cuando volvemos y nos miramos a nosotros, ¿qué es lo que miramos? Vemos un ministerio de largo plazo como de él, con mucho éxito, que hemos llenado la ciudad donde estamos con el Evangelio, o vemos quizás algo de fracaso, de no mucho crecimiento, de confusión o de desánimo. Me imagino que si somos honestos, todos hemos pasado por esa parte, la última parte que dije. Desánimo, falta de resultados, falta de crecimiento, confusión en la visión o los planes que debemos tomar. Y cuando es así, hay que recordar que es el mismo Dios que está en control, ¿sí? No fue Pablo que dio el éxito, fue Dios que dio el éxito. Y ese mismo Dios quiere que
tengamos éxito según sus criterios hoy en día. Y si seguimos a Él, tendremos éxito como el Señor quiere, ¿sí? A veces no sabemos cómo será ese éxito, si tiene que ver con más madurez espiritual, pero no tanto números, o números también, no sabemos, pero debemos buscar. Y una pregunta útil para comenzar es esta que ven. ¿Dónde está nuestro enfoque? O dónde nos esforzamos más con dinero, con tiempo, etcétera, más para adentro o más para afuera. Yo sospecho que si ustedes son como algunos lugares donde yo he estado, que a veces pasamos más tiempo mirando para adentro y gastando esfuerzo y dinero en nosotros que para afuera, para los demás, ¿ok? Y tengo otras preguntas aquí para ayudarnos a diagnosticar si estamos mirando más para afuera o para adentro. ¿Ok? Hay una cita aquí que quiero compartir antes de ir a las preguntas. Dice, en las ciudades grandes hay grandes cárceles, tanto como estaciones de tren. Una concentración de misión en un lugar puede significar mucho control, como la cárcel, o mucha libertad, como viajar en tren. Una misión concentrada puede ser una gran prisión o un gran mercado. Puede ser una caja fuerte en la cual están encerradas todas las mentes importantes, o una casa de la moneda, casa de cambio, del cual la moneda de pensamientos nuevos se pone en circulación. Me gustan las metáforas aquí, ¿no? Cárcel o estación de tren, cárcel o mercado, ¿sí? Caja fuerte o casa de cambio. La idea es que queremos estar circulando, ¿sí? Como gente en los trenes, en comercio, dinero en circulación, pero a veces nos encerramos y realmente no salimos. Muchos de nuestros hombres capaces a veces llegan a una iglesia o una universidad, una escuela, y se quedan ahí, se encierran, y así se pierde la habilidad de aprovechar sus dones. Muchos de los centros de iglesias parecen ser más un pantano o caja fuerte o prisión que traga o quita del área alrededor toda la vida y todo lo bueno, ¿sí? Sería como estar en un estadio enorme, como usaron en los mundiales, con todas las luces prendidas, y llegamos con nuestras linternas pequeñitas y las prendemos y las movemos y nadie se da cuenta que la linterna nuestra está prendida. ¿Por qué? Porque ya hay luz ahí. Hace falta ir a esas zonas en el campo donde hemos ido en Cuba o en Nicaragua o Honduras, en la oscuridad, plena oscuridad, no hay luz, no hay nada, difícil ver para tomar un paso. Ahí cuando prendemos nuestra linterna, ahí es útil, ¿sí? A veces nos quedamos todos adentro, ¿sí? Con todas las luces prendidas adentro y luz espectacular en la iglesia, pero afuera, oscuridad. Hay que salir para poder proyectar la luz, para iluminar el camino a los que quieren ir a Cristo, ¿sí? Entonces, fíjense en estas preguntas para ver dónde está su enfoque. Por ejemplo, ¿cuántos contactos o conocidos, cuántos contactos tienen con conocidos o no cristianos? ¿Sí? O sea, ¿con quiénes hablan? ¿Con quiénes pasan tiempo cada día? ¿Están siempre en contacto con cristianos todo el día? ¿O hablan también con no cristianos? Son amigos suyos. Si nos rodeamos de cristianos, pues difícil traer a alguien a Cristo. Pero a veces vivimos así porque es más cómodo. Conocemos uno al otro, compartimos los mismos valores. Es más cómodo estar en ese círculo encerrado. O ¿cuántas personas hay en sus iglesias que pueden compartir el mensaje de Cristo? ¿Sí? En su iglesia, si tienen 100 personas, por ejemplo, ¿cuántas de ellas pueden sentarse con un no cristiano y compartir el Evangelio de Cristo eficazmente, claramente, abiertamente? Yo sospecho que en muchas iglesias
Si hay 100 personas, quizás hay 5 que pueden compartir el Evangelio bien y que quieren hacerlo, que lo hacen con frecuencia. La tendencia para muchos es decir, bueno, realmente no es mi don, es mejor que el ministro haga eso. De hecho, él trabaja a tiempo completo en eso y le toca hacerlo. Pero no es el cuadro que vemos en la Biblia, ¿sí? Vemos que todos salen a predicar normalmente en Hechos, ¿sí? Y queremos hacer lo mismo. Entonces, si tienen una pequeña cantidad de personas en su iglesia que pueden compartir el Evangelio, me imagino que no se está compartiendo mucho. Número 3, podemos aprender algo de números. No queremos enfatizarlos demasiado, pero podemos aprender algo. El número más frecuentemente mencionado es de bautismos o segundo de asistencia. ¿Sí? Cuando dos predicadores se juntan a veces, ¿y cuántos hay en tu iglesia? ¿Y cuántos bautistas tuviste el año pasado? Bueno, es interesante, es importante eso, pero no son las preguntas más claves. Pero nos indican algo, ¿sí? Si nadie se ha bautizado en la iglesia por 6 meses, 1 año, 2 años, no es buena señal. Una vez hablé con un predicador que dijo, en 7 años desde que comenzó esta iglesia, los únicos bautismos que hemos tenido son de hijos de miembros, ¿sí? Y estaban totalmente encerrados, nunca salían a predicar. No queremos eso. Y la asistencia, si la asistencia va bajando de a poco o repentinamente, tampoco es muy buena señal. Sabemos que hasta Cristo perdió a discípulos a veces, ¿no? Pero en términos generales, como el cuerpo de Cristo, la iglesia, es un cuerpo vivo, pues es normal que crezca, ¿sí? Y una iglesia saludable debe crecer. Y aún la cantidad de visitas. Si nunca tienen gente nueva, significa que no estamos invitando a la gente a venir a la iglesia. Y eso es por muchos motivos, quizás un poco de vergüenza de invitar a alguien como para no presionarles. O a veces es un poco de vergüenza que la iglesia donde estamos realmente es un poco enferma y la gente no se lleva bien y a veces hay conflictos o es aburrido y realmente no quiero invitar a un amigo bueno mío de afuera de la iglesia porque va a pensar mal de nosotros. Así que no invitamos a veces, pero es importante esa parte también. Así que los números de asistencias, visitas, bautismos pueden indicarnos algo acerca del enfoque para adentro o para afuera. También otro indicador es el número de líderes, hombres o mujeres, que se están entrenando para servir. Si hay 10% o 20% de la gente que está sirviendo en la iglesia, no es muy saludable. Significa que están matándose para hacerlo todo y los demás están ahí sentados mirando o ni viniendo. Alguien me dijo una vez que un porcentaje más o menos normal para la iglesia es que 20% hacen 80% del trabajo. Y esos 80% hacen 20% del trabajo. ¿Sí? Y lamentablemente creo que es la verdad en muchas iglesias. Pero si tienen muchos hombres y mujeres que están usando sus dones, capacitándose, saliendo a usar esos dones, pues es marca de una iglesia saludable. Número 5, también podemos mirar el número de los que están usando sus dones comparado con los que son espectadores. Y eso es parecido al número 4, ¿sí? Pero esto es una vez que ya estén entrenados, ¿qué están haciendo con esos dones? ¿Están saliendo? ¿Están en la comunidad? ¿Están en sus barrios? ¿Cómo están usando sus dones? Y si no hay muchos usando sus dones, pues sabemos la historia de los 3 hombres y los talentos, ¿sí? El último que no usó su talento, lo perdió al final y fue castigado. Y no queremos perder dones y ser castigados, obviamente. Y sexto, otra indicación de si estamos enfocados más adentro o afuera, es la cantidad de peleas o conflictos que tenemos. Ahora, es normal tener algo de roces o conflictos, porque somos humanos y tenemos diferencias de opiniones.
Pero si las peleas y los conflictos y la solución de ellos está quitándonos mucho tiempo, pues no hay tiempo para ir para afuera, para enfocarnos en el Evangelio, porque estamos siempre peleándonos por dentro. Hemos mencionado esto una vez antes. Y no queremos ser gente que pasa más tiempo peleándonos que evangelizando, ¿sí? Y de hecho, la evangelización ayuda a quitar o apagar las peleas, porque no hay tiempo. Estamos fuera evangelizando y estamos animados porque cuando evangelizamos bien hay resultados que aumentan a la iglesia y nos animan. Y de repente esas peleas parecen ser más tontas y los asuntos por los cuales nos peleamos parecen ser insignificativos. Así que estas son algunas indicaciones o preguntas que podemos hacernos para examinar bien a nuestras iglesias. También, volviendo a esta pregunta que les dejé picando antes, de cómo predicaríamos a nuestra cultura, primero queremos aislar quizás algunos temas que serían útiles para tratar en nuestra cultura. Hay cosas en los diarios, en la televisión, en internet, en Facebook, en Instagram, cosas así que son muy populares. Y los cristianos deberían estar preparados para comentar bíblicamente sobre esos temas. No estoy diciendo que los cristianos salen a juzgar y condenar a todos los que están alrededor. Eso no, ¿sí? El mundo ya tiene suficiente de eso y no nos van a escuchar. Pero si un cristiano sale bien informado, con interés, queriendo aprender del otro, queriendo saber más del tema, queriendo dialogar con otros, será bien recibido. Y la gente dirá, wow, este que habló conmigo, él sabe bastante y quiere escuchar y será atraído a nosotros si tenemos esa actitud de poder conversar y dialogar sobre temas importantes. En ese momento, por ejemplo, el tema de los homosexuales es un tema enorme. Siempre la política, en lo que está pasando en cada país, es un tema importante. La economía, siempre otros temas que hemos tocado de drogas o tatuajes o de baile o de alcohol, del sexo, o sea, todos los temas normales, ¿sí? Podrían ser temas que podemos tocar con sencillez, con humildad y con amor con los demás, ¿sí? Y podemos adaptar nuestra forma de predicar y nuestro mensaje a lo que está en nuestra cultura. No es decir que vamos a cambiar el corazón del Evangelio. No vamos jamás a decir que Cristo no es Dios, que Él no es el camino a la salvación, jamás. ¿Sí? Siempre va a ser el corazón del Evangelio. Pero cómo presentamos ese Evangelio, sí puede variar y debería variar según nuestra audiencia y lo que queremos lograr con cada persona. También para analizar en esta área, ¿quiénes son los grupos más numerosos en tu ciudad? Los grupos más importantes, con más influencia, con más poder. ¿Cómo estructurarías el mensaje de Cristo para ellos también? Para que escuchen realmente y para que se atraigan a Cristo, ¿sí? Vemos que Cristo, aunque era perfecto, sin pecado, vemos que todos fueron atraídos a Él de alguna forma. Algunos realmente lo amaban, otros lo odiaban, pero todos le escuchaban y respondían a lo que decía. Y muchas veces los más pecadores fueron los que respondieron mejor. Hoy en día me pregunto cómo es la influencia que tenemos con todos los miembros de la sociedad. ¿Tenemos esa influencia para impactar como Cristo tuvo en nuestra comunidad o ni saben que existimos? ¿Sí? Debemos salir pues con ese mensaje de Cristo adaptado para nuestros grupos de influencia y realmente Dios abrirá puertas para nosotros. Y finalmente, una pregunta más.
Cuando ya estén trabajando en sus comunidades, cuando ya dejen de pelearse, cuando ya hay más involucramiento de los miembros, cuando están aumentando, todo marcha bien, pues ¿cuáles son algunos métodos que han usado para lograr ese éxito? Por ejemplo, cómo generan contactos nuevos, cómo trabajan con esos contactos, cómo los guían hacia Dios, hacia la iglesia, cuáles son los métodos eficaces que realmente les han servido en sus iglesias y en sus comunidades. Eso me fascina porque a veces varía según la comunidad y la iglesia, pero siempre hay formas en que Dios va a trabajar si estamos siguiendo su voluntad. Así que quizás si quieren charlar después de este video de todos estos temas, del enfoque que uno tiene, del mensaje que uno tiene, de los métodos que uno tiene, sería útil quizás para examinar todo eso y cambiar si hace falta. Esto es una parte pequeña de cómo obraba Pablo en su ministerio, ¿sí? Su estrategia y su enfoque. En la próxima clase vamos a seguir hablando de otras áreas del ministerio de Pablo y cómo trabajaba, dónde se enfocaba. Bueno, gracias por su atención. Ya nos veremos en la próxima clase. Que el Señor los bendiga.